Realmente es una bendición cuando nos disponemos a atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y hoy, como un mensajero de parte de Dios, quiero decirte que estos minutos que vamos a compartir la palabra juntos, pues tanto los oyentes como los que exponemos la palabra somos bendecidos de una manera muy especial cuando atesoramos el consejo. Y hoy quiero hablar bajo el tema confesando que somos hijos de Dios. Ese es el tema que le he puesto, lo que voy a compartir. Confesando que somos hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora te doy gracias por esta nueva oportunidad que me concedes de poder bendecir a tu pueblo a nivel mundial, ya que estos medios de comunicación están puestos al alcance de mis posibilidades en este tiempo para poder enviar un mensaje de exhortación a tu pueblo, para enviar un mensaje de buenas nuevas para aquellos que todavía no te conocen. Por eso quiero hoy entregar este tiempo en tus preciosos cuidados para que tomes el control de mis labios y que a través del Espíritu Santo puedas dar palabras de vida, palabras de aliento para aquellas personas que de alguna manera están necesitados del consejo de tu palabra. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, decía confesando que somos hijos de Dios. ¿De qué manera vamos a confesar que somos hijos de Dios? Y quiero llevarlo a la palabra en el libro de Juan 17 en adelante hasta el 23. Vamos a leer. Estas son palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo. Él está orando por sus discípulos y está diciendo al Padre, le dice, santifícalos en tu verdad. Le está diciendo al Padre, está rogando por sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo les está diciendo al Padre, santifica a los discípulos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dice el 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Confesando que somos hijos de Dios. Una de las manifestaciones de los hijos de Dios aquí en la tierra hoy en día es la unidad. Cuando entre nosotros los cristianos se manifiesta unidad, estamos confesando que somos hijos de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, Él está rogando al Padre. Usted puede ver todo el capítulo 17, la oración intercesora de Jesús. Él está rogando para que sus discípulos vivieran en unidad, y no solamente ellos, sino también nosotros, que somos el fruto de esa palabra que los discípulos dejaron. Ahora bien, hay muchas formas como podemos manifestar al mundo que somos hijos de Dios, pero también podemos negar la existencia de Dios por nuestra conducta como cristianos. Porque recuérdese que no necesariamente tenemos que andarle diciendo a las personas que somos cristianos, cuando los ven visitando un templo
donde se dice que los que se reúnen ahí son cristianos evangélicos o seguidores de Jesucristo, la gente los cataloga como cristianos. Pero muchas veces podemos estar negando la existencia de Dios. Y recuérdese que hay una condenación para los que niegan la existencia de Jesús. Recuérdese que estoy hablando en la triunidad. Si estoy hablando del Padre, estoy hablando del Hijo o del Espíritu Santo, estoy hablando de la misma persona. Usted lo sabe eso. En Mateo 10:33, ahí Jesús está diciendo algo que me impacta. Y es donde está hablando acerca del que niega su existencia. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí podemos nosotros preguntarnos a nosotros mismos, ¿de qué manera puedo yo negar a Jesús? ¿De qué manera puedo estar negando al Hijo de Dios? A aquel que dio la vida por salvarme, por darme la salvación. ¿De qué manera puedo yo estar negando? Y eso es lo que quiero que usted esté conmigo captando el mensaje que yo quiero transmitir. Pues me hacía pensar cuando estaba preparando el tema que haciendo todo lo contrario de lo que Jesús hizo aquí en la tierra, podemos negar a Jesús. Si vemos, Jesús manifestó mansedumbre y humildad, y esto Él recomienda en su palabra. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros necesitamos aprender a ser mansos y humildes. La mansedumbre y la humildad en el cristiano, en el seguidor de Jesucristo, va a ser evidente. De esa manera vamos a estar confesando que somos hijos de Dios, si estamos manifestando mansedumbre y humildad. Y no solamente eso, porque vamos a seguir viendo. Jesús dice en su palabra, en el 10:32 de Mateo, dice: y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La palabra nos enseña que el que es nacido de la carne, carne es, y que el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros como cristianos, recuérdese que lo he enseñado muchas veces y he dicho de que necesitamos alimentar la naturaleza espiritual que un día nació en nosotros. Quizás tú ya recibiste a Jesús como tu Salvador, pero no te has alimentado, no te has nutrido con la palabra, y por eso estás ignorando todo esto que estoy enseñando. Por eso es importante dejarnos enseñar de la palabra para que podamos por ella ser instruidos, ser corregidos. Porque dice la palabra, y quiero llevarte a Gálatas 5:19, dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son manifiestas. Por eso nosotros tenemos que, ya siendo un pueblo de Dios, ya no podemos estar manifestando las obras de la carne. Tenemos que estar manifestando las obras de una persona espiritual. ¿Cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne, dice la palabra, Gálatas 5:19 hasta el 26, voy a leer. Gálatas 5:19 hasta el 26. Dice la palabra que las obras de la carne son manifiestas en el hombre carnal.
porque son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda persona que está diciendo que en la iglesia donde están practicando la verdad, si tú eres una persona que dice que en la iglesia donde estás practicando la verdad que es aprobada por Dios, pero estás manifestando cada una de estas cosas que he mencionado, déjame decirte que todavía no eres hijo de Dios, porque el que practica esto no es hijo de Dios. El adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todas estas cosas son manifestación en la vida de una persona que no ha conocido a Jesús como su Salvador. Por eso quiero decirte hoy en esta hora, es una exhortación. Siempre Dios me está dando el privilegio de exhortar a tiempo y afuera de tiempo. Pues es lo que la palabra me enseña. Yo debo de ser muy consciente que esta es una palabra muy fuerte. Cuando yo estoy hablando de esto es porque siempre desde muy temprano estoy preparándome para que Dios me dé el mensaje. He estado este día preparándome para que Dios me dé el mensaje y ya tengo muchas horas buscando el mensaje hasta que Dios me habilita y pueda obtener el mensaje. Es cuando empiezo a transmitir de esta manera. Entonces, si nosotros queremos confesar al mundo que somos hijos de Dios, tenemos que ir eliminando el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías. Un cristiano que está en adulterio necesita ordenar su vida. Tenemos que ordenar la vida, porque para eso llega Cristo a nuestra vida, para convertirlos en un hombre espiritual, en una mujer espiritual. La idolatría, hay muchos que creen que solamente yendo a una iglesia de la tradición donde se veneran, donde se adoran ídolos, que solo esa es idolatría. Déjame decirte que idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Puede ser el trabajo, puede ser tu esposa, tu esposo, tu hijo. Tú puedes idolatrar cualquier cosa, todo aquello que te quita el lugar de Dios. Eso es idolatría. No solamente adorar ídolos, también la idolatría se puede manifestar de esta manera. Hay personas que ya dicen ser cristianos y andan buscando los hechiceros. Tienen enemistades. Hay pleitos, tienen celos enfermizos, iras, contiendas. ¿Cuántas cosas se manifiestan que nos hacen negar prácticamente la existencia de Dios en nuestra vida? Porque cuando nosotros ya hemos venido a Cristo, tenemos que manifestar todo lo contrario de esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que convertirnos en personas espirituales. Y cuando el Espíritu ha tomado vida en nosotros, pues obviamente nuestro cuerpo se va a ir limpiando, nuestra vida va a ir manifestando el fruto del Espíritu, que ya usted sabe, que lo vemos acá mismo en la misma lectura que llevamos de Gálatas en el 5:22. Nos habla, dice, mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué clara es la palabra. Con toda seguridad puedo presentarme ante muchas personas a hablar de esto, donde dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿De qué manera nosotros podemos confesar al mundo que somos hijos de Dios? Pues eliminando todas esas cosas de un hombre carnal. Porque si somos de Cristo, tenemos que manifestar una vida santa, una vida de obediencia. No se logra obviamente de la noche a la mañana, pues es un trabajo que Dios hace en nuestra vida de acuerdo a cómo nosotros nos disponemos a obedecer la palabra. Recordemos que somos llamados a ser santos como Dios es santo. Entonces, cuando digo que es un proceso en la vida del cristiano, cuando venimos a Cristo, por fe confesamos que Él es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó entre los muertos y que ahora está a su diestra intercediendo por nosotros. Ese es el paso de la fe, creer eso. Cuando nosotros creemos que hemos hecho ese paso de obediencia, entonces empezamos a darle crédito a la palabra en nuestra vida. Entonces vamos a ir alimentando una naturaleza divina donde se va a manifestar un cambio de vida. Entonces nos convertimos ¿en qué? En hombres y mujeres espirituales, en personas que ya estamos con la ayuda de Dios mismo eliminando todas estas manifestaciones de la carne. Entonces venimos a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cuando vienen los deseos, las pasiones, que son las más difíciles de controlar en nuestra humanidad, las pasiones, los deseos de la carne, pues como un mensajero de Dios, tengo que enseñarle a las personas de qué manera eliminar todo esto. Pues hay personas que no oran. Una persona que no ora, y orar es hablar con Dios. Tan pronto como cuando viene un deseo, lo primero es a nuestra mente, los pensamientos. Luego, si le damos mente abierta a ese pensamiento, obviamente viene el hombre o la mujer a consumar el pecado, porque empieza a maquinar pensamientos. Si hablamos del deseo de la carne, pues ya usted sabe cuáles son. Pues lo más difícil en el hombre y la mujer es el deseo de la carne. ¿Cómo controlar eso? Pues la única manera que he encontrado y puedo enseñarte a ti es doblar tus rodillas y presentarte ante Dios como una persona que necesitas el auxilio de Él. Sin el auxilio de Dios no podemos darle muerte a las pasiones ni a los deseos. Siempre he aconsejado a hombres solos, parejas que tienen problemas porque se distancian un tiempo y no aguantan el ser fiel a su pareja. ¿Pero por qué? Lo que he encontrado es que son personas que no tienen una comunicación con Dios. Porque si nosotros no sentimos un deseo en nuestra carne, pues a lo mejor será porque tú ya entregaste eso a Dios y te has consagrado genuinamente. Pero déjame decirte, yo me he consagrado al Señor y siempre vienen deseos. Pero tan pronto cuando ese deseo viene a mi mente,
yo lo rechazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le digo: pensamiento, vete de mi mente, porque mi mente es de Cristo. Y empiezo a ministrar esa palabra. Yo anhelo la mente de Cristo, así es que mi mente no tiene espacio para atesorar ese pensamiento. Así es que en el nombre de Jesús, vete fuera. Y yo soy un servidor de Dios, yo soy un hijo de Dios, y empiezo a pelear esa batalla. Pero si tú no aprendes esto, ¿cómo vas a confesar ante el mundo que sos hijo de Dios? Porque va a ser evidente que se van a manifestar en ti. Las obras de la carne son evidentes en el hombre. Entonces, ¿qué sucede? Es donde damos un mal testimonio y la gente nos va a criticar. Por eso, hoy quiero decirte que la forma en que podemos manifestar al mundo que somos hijos de Dios es buscando una vida de consagración, pero eso no lo podemos lograr solamente orando, diciéndole a Dios: ayúdame, ayúdame, yo quiero ser fiel, yo quiero obedecerte a ti. Porque no solamente el deseo de la carne en ese sentido, en cuanto a tener sexo, que es lo más difícil en el ser humano controlar. Pero ¿qué pasa con estas otras cosas? La idolatría. Quizás tú no te estás congregando por darle tiempo a tu familia, estás idolatrando a tu familia. No te estás congregando. O quizás cuando hay enfermedad y vas al doctor y no hay cura, entonces lo que haces es acudir a la hechicería. Ya no te conviene como hijo de Dios. Tienes que empezar a conocer a Dios como un Dios sanador. Lo he enseñado algunas veces. Si tú tienes enemistades, ¿por qué? ¿No te estás dando cuenta que en Cristo ya no podemos vivir con enemigos? Claro, van a haber enemigos, pues los enemigos de los cristianos ya ustedes saben quiénes son. Son aquellos que no quieren saber nada de Dios. Pero ellos se van a convertir a nosotros, nuestros enemigos, pero nosotros hacia ellos. No nos vamos a convertir en enemigos de ellos. ¿Por qué? Porque vamos a orar por ellos para que un día conozcan la verdad como nosotros la hemos conocido. Entonces, pleitos. A veces hay pleitos entre hermanos y eso ya no es una manifestación de un hijo de Dios. Los celos enfermizos. El celo santo por la obra de Dios es buena, pero el celo enfermizo no es de Dios. La ira, contiendas, disensiones, cuántas cosas. Envidia. Hay hermanos que ya no se sienten bien porque Dios está usando a otro hermano. Muchas veces le damos muerte a los recién convertidos y nos estamos convirtiendo en homicidas. Borracheras. Hay personas que todavía se hacen sus fiestecitas y a cristianos y emborrachándose. Eso ya no es de Dios. Eso ya no es de los hijos de Dios. Así es que es importante, hermanos, que nos examinemos cómo estamos conduciéndonos para que podamos manifestarle al mundo que si realmente somos hijos de Dios. Quiere decir entonces que si nosotros empezamos a conducirnos manifestando el fruto del Espíritu, entonces quiere decir que nosotros nos hemos convertido en personas espirituales. Y recuérdese que dice la palabra que cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué bonito esto, saber que Jesús está a la diestra del Padre. Recuérdese, usted tiene que ser instruido a la luz de la palabra. Por eso siempre recomiendo a las personas que escudriñen la Escritura, porque allí vamos a encontrar la verdad. Hay personas que creen que Jesús está aquí en la tierra todavía. La Biblia enseña que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, los que hemos creído en Él. Lo he dicho siempre. Esta es la etapa donde el Espíritu Santo está convenciendo al mundo de pecado. Siempre lo explico esto porque hay muchas personas que están confundidas, no entienden cómo es que estamos en este tiempo. Necesitamos entonces dejarnos guiar del Espíritu. Qué precioso es cuando nosotros con libertad podemos enseñar esto. Como le digo, no me considero un hombre que ya alcancé un nivel de santidad que
intachable, pero me ha funcionado. ¿Sabe por qué le digo con libertad que las pasiones las podemos controlar? Cuando buscamos a Dios en la intimidad, peleamos las batallas. He tenido momentos difíciles donde he llorado amargamente y le digo: Señor, ayúdame. Solamente con tu ayuda puedo vivir. ¿Por qué? Porque he tenido batallas que pelear. Entonces necesitamos ser instruidos. Una persona que no ora y no lee la palabra es una persona que jamás va a dar un testimonio como un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios tiene que desesperarse por la presencia de Él en la vida y tiene que anhelar ser un lector de la palabra, pero no solamente leerla, sino que hay que atesorarla, hay que ponerla por obra para que pueda ser de bendición en nuestra vida. Por eso pienso que la congregación, si algún día me da el privilegio el Señor ya de estar establecido en un solo lugar, porque Dios tiene planes para nosotros, pues de hecho he viajado muchas veces y lo que he atesorado en mi corazón lo he llevado como una buena semilla para dar de gracia lo que de gracia he recibido. Le he compartido a otros ministros, a otros hermanos, de qué forma me está funcionando a mí el Evangelio de Jesucristo. Es porque estoy practicando la palabra en mi vida. Estoy orando, estoy leyendo la palabra, siempre estoy, cada vez que Dios me permite despertar un nuevo día, yo le digo: Señor, este es un día que yo te pido que me ayudes para testificar, aún con mi silencio, de que soy un hijo tuyo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no oramos, no leemos la Biblia, no vamos a poder, ninguna persona va a poder dar un testimonio que manifieste que es un hijo de Dios si no está orando y leyendo la palabra. Entonces, cuando les he enseñado a otras familias cristianas en otros lugares o por este medio de qué forma a mí me ha funcionado la fidelidad a Dios, y ellos han empezado a practicar esto y están beneficiándose de esa gran bendición. Entonces, comparto de esta manera porque no solamente para este mensaje, no solamente es para la audiencia de Radio Nazaret. Si así lo estuviera haciendo, pues quizá estuviera pensando en que solo estoy queriendo como bendecir a un corto grupo de personas. Este mensaje está saliendo a nivel mundial porque está siendo puesto en internet, donde hay muchas personas que se están beneficiando de él. Y yo debo de decirles con toda libertad que si nosotros no los alimentamos espiritualmente hablando, vamos a ser cristianos que vamos a manifestar todo lo contrario. Y lo que vamos a manifestar es la negación de que somos hijos de Dios y no la confesión de que sí somos hijos de Dios. Por eso necesario es que tú medites si te estás santificando tu vida. Y la forma de santificarnos es por medio de la palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Y si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, yo sé que usted va a empezar a ver una vida completamente diferente en usted mismo y va a anhelar que otros se beneficien del favor de Dios por medio de su palabra. Por eso hoy quiero decir, si hay personas que necesitan pedir perdón, por alguna razón se han descuidado y han practicado tales cosas como la idolatría, el adulterio, la fornicación, hay formas de arreglar esto. Dios puede sanar tu vida hoy. Dios puede darte sanidad hoy. También te puede dar el perdón de pecados. Hay enfermedades que es a causa del pecado. En cambio, hay enfermedades que son permitidas por Dios para manifestarle al mundo que Él es un Dios poderoso y también para manifestar que Él es un Dios real. Y por eso hoy quiero decirte, pon tus manos allí en el lugar donde sientes el dolor o tienes la enfermedad. Dios puede poner un riñón nuevo, puede restaurar tu salud a un nivel sobrenatural. Si hablo de la sanidad es porque he visto que Dios sana.
Así es que solamente concéntrate, trata de olvidarte de todo lo que te rodea y pon tu mente que estás en la presencia de Dios juntamente conmigo para pedir perdón por haberte descuidado. Expresa con tus palabras: yo te voy a dirigir una oración. Una oración de fe puede cambiar el rumbo de tu vida en esta hora. Buen Dios, estamos en tu presencia en esta hora, Padre, pidiéndote salud, Padre, para aquella persona que está enferma. Tú conoces la necesidad, papá. Hay muchas personas, papá, que han acudido a la brujería, papá, porque no habían entendido que tú eres un Dios sanador. No se les había enseñado que tú eres un Dios que restaura la salud cuando llegamos a tu presencia de una manera humillados. Hay enfermedades que han llegado a través del pecado, pero hay enfermedades que por descuidos humanos han llegado a los cuerpos. Pero no importa la circunstancia por la cual haya llegado esa enfermedad a tu vida. Hoy vengo y declaro en el nombre de Jesús que Dios se deja manifestar como un Dios de sanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Las enfermedades fueron llevadas en la cruz del Calvario. Por su llaga, dice la palabra, que fuimos curados. Y hoy declaro sanidad. Hoy declaro perdón de pecados. Hoy declaro restauración en las vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Solamente te recomiendo que glorifiques a Dios. Testifica a Dios que Él es un Dios sanador. Y compártele a otros que Dios es un Dios real. Y empieza a manifestar que realmente eres un hijo de Dios. Debemos de confesar que somos hijos de Dios cuando empezamos a testificar lo grande que Dios ha hecho en nuestra vida. Otros van a querer conocerle. Y tú, que has escuchado también el mensaje, y quizás no entiendes mucho de lo que he compartido, porque he hablado bastante acerca de la palabra. Hay que empezar buscando el camino, la verdad y la vida. Hay muchos queriendo llegar a obtener el favor de parte de Dios. Quizás tú estás diciendo: yo no practico tales cosas como las que he mencionado. Quizás tú no estás practicando el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, la hechicería, enemistades. Puedes enumerar todas estas cosas y decir que no las estás practicando. Pero si todavía no has empezado a caminar en el orden establecido, necesario es que lo hagas, porque necesitamos ser muy específicos en esto. No puede ninguna persona llegar a la presencia de Dios si no busca el camino, la verdad y la vida. Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces tú necesitas, amigo, reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador. Hoy te pido que le pidas perdón a Dios por haber ignorado ese mensaje que se te ha dado quizás muchas veces. Cuando tú vengas, si tú ya estás guardándote de no practicar estas cosas, lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús como tu Salvador. Atesóralo en tu corazón. Entonces se empezará a manifestar una vida diferente. Entonces sí sabrás si en la iglesia donde estás en la verdad o estás en el error. Porque una persona que está practicando tales cosas no está confesando que es hijo de Dios. Por eso hoy la invitación también fue para ti, amigo y amiga que escuchaste este programa. Espero, si el Señor me sigue dando la oportunidad, seguir compartiendo, seguir exhortando, seguir pregonando la exhortación, llamando al arrepentimiento a las personas. Por eso
Aprovecha esta oportunidad que Dios te concede. Hay números telefónicos, hay correo electrónico ahí donde tú puedes pedirme más información y allí te vamos a ayudar. En Honduras, ya tú sabes, está el número 99 50 86 61. Pues en el extranjero hay un número también, 240 848 4243. Es el número de la iglesia local donde yo estoy sirviendo. Cuando voy en los viajes misioneros, tengo el otro teléfono que he mencionado, pues allá hay una persona que se encarga de recibir las llamadas para poder tomar nota. Mi esposa toma la nota de la necesidad que hay, me la hace saber a mí y yo me encargo de, unidos con otros hermanos que interceden por las necesidades de los que necesitan auxilio o necesitan consejo, pues ahí estamos un equipo empezando a trabajar en este campo, pues es un terreno donde hay mucha necesidad y por eso puedo decirte con toda seguridad que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y para ser un adorador tenemos que empezar a cambiar nuestra conducta. Dios te bendiga. Como decía, será hasta la próxima oportunidad. Gloria al Señor.